Hola, soy Carlos, trabajo en desarrollo de soluciones tecnológicas en Airfal y hoy os voy a hablar de sensórica en la industria, sobre todo en Industria 4.0. Lo primero de todo, ¿qué es un sensor? Pues un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder y hacer que un sistema responda en consecuencia. Básicamente lo que hacen es transformar una magnitud física o química en una magnitud eléctrica que nosotros podemos medir e interpretar para darle un valor. Un ejemplo, pongamos que queremos medir la temperatura del ambiente, el aire o de la mesa que tenemos delante. El sensor lo que hará es transformar esa temperatura de lo que queremos medir en un voltaje, en una corriente. Nosotros mediremos ese voltaje y esa corriente y sabiendo qué voltaje y qué corriente genera el sensor, transformarlo en un dato de temperatura, en unos grados. ¿Vale? ¿Qué tipos de sensores hay en el mercado? Hay muchísimos. Fundamentalmente se pueden encontrar tantos tipos de sensores como cosas queramos medir. Podríamos hacer un resumen, pues hay sensores de contacto, ópticos, térmicos, de vibraciones, de distancia, fuerza, presión, caudal, movimiento, sensores magnéticos, sensores de infrarrojos, sensores láser. Casi cualquier cosa que se pueda medir y detectar se puede sensorizar. En cuanto a tipos de sensores, por su conexión, podemos dividirlo en dos grandes grupos, sensores con cable y sensores inalámbricos. Los sensores con cable son los más comunes en la industria. Sobre todo en control de procesos críticos siempre se utiliza cable porque es muchísimo más rápida la transmisión de información y más fiable. Son desde luego los más comunes y suelen sacar una señal analógica tipo 420 miliamperios, que es lo más extendido en el mercado. Esta señal analógica se lleva a un amplificador, del amplificador a un conversor y se transforma esa señal eléctrica en un dato que nosotros podemos utilizar y trabajar. Sensores inalámbricos, pues son aquellos que utilizan la transmisión de información, la realizan a través de señales de radio, no utilizan cable. Tipos hay, pues tantos como sistemas de comunicación inalámbrica hoy en día, Bluetooth, Wi-Fi, LoRa. En entorno doméstico o residencial, pues incluso en oficinas lo más habitual es el Bluetooth o el Wi-Fi, y en zonas industriales hoy en día lo más extendido es protocolos como el LoRa o incluso versiones más avanzadas el LoRa MIWI. En zonas con potencial riesgo de explosión también se suele utilizar receptores específicamente diseñados para trabajar en este tipo de atmósferas. Hay limitaciones en cuanto a la potencia que se puede transmitir y las distancias que podemos cubrir. No es lo mismo un área abierta que un entorno donde hay una atmósfera potencialmente explosiva. ¿Qué otros tipos de sensores podemos encontrarnos en el mercado? Pues fundamentalmente también podemos dividir en dos grandes clases. Sensores, podríamos llamar tontos, que no piensan, que no tienen su propia capacidad de procesado de datos, que son la inmensa mayoría. Es decir, toman un valor eléctrico y lo transmiten sin más. Un ejemplo pues puede ser un termopar, un sensor de presión o un sensor de cantidad de luz. Y después tenemos los sensores inteligentes, que lo que hacen es ya procesar, llevan su propio ordenador incorporado y procesan esa información, la convierten en un dato y lo que hacen es transmitir ese dato fuera de lo que es el propio sensor, ¿de acuerdo? Normalmente estos sensores inteligentes lo que precisan es un software que entienda ese dato, tienen su propio idioma. Por eso realmente los más extendidos son los que llamamos no inteligentes o sensores tontos, porque puedes trabajar con su información en bruto. En cuanto a categorías de sensores, pues también distinguimos dos, primarios y secundarios. ¿A qué llamamos un sensor primario? Pues aquellos que controlan realmente el proceso. ¿Vale? Lo que estamos midiendo, necesitamos que esa magnitud que medimos transmita casi a tiempo real la información y podamos actuar de una forma rápida o muy rápida. Estamos hablando del orden de milisegundos, entre el tiempo de detección del dato
y la reacción del sistema que está conectado a ese sensor. Normalmente este tipo de sensores están instalados siguiendo una norma como la ISA 100, que prácticamente obliga a que sean cableados y nos debe ofrecer un control a veces incluso redundante. Según el proceso que estamos controlando, pues puede tener incluso 2 circuitos que funcionan a la vez. Un ejemplo de esto, pues una sala de control de un reactor nuclear o una central térmica. Cuando hablamos de sensores que lo que hacen no es directamente controlar, sino monitorizar un proceso o un sistema, hablamos de sensores secundarios. Recogen magnitudes que transforman en datos útiles y nos aportan información valiosa, pero es información que podemos tratar con tiempo. Es decir, no tienes que actuar con esa información en el momento de recogida del dato, sino que puedes esperar a procesar esa información unas horas, unos días o incluso ir recopilando datos un tiempo y después aplicando rutinas de inteligencia artificial, extraer información y poder hacer incluso predicciones. Comunicaciones con los sensores. ¿Cómo nos comunicamos con los sensores o más bien los sensores con el sistema que tienen detrás? Pues hay muchísimos tipos. Lo más habitual en la industria es sensores cableados con salida analógica. La salida analógica más común es la 420 miliamperios. Lo que hace el sensor es generar una corriente eléctrica de muy baja amplitud, entre 4 y 20 miliamperios, y después el ordenador que hay al final de ese circuito lo que hace es transformarlo en un valor de acuerdo a lo que conocemos sobre el sensor. Si, por ejemplo, un sensor está hecho para medir temperaturas entre 0 y 100 grados, pues diremos que 4 miliamperios es temperatura 0 grados y 20 miliamperios será 100 grados. En base a eso, según el valor que estemos leyendo, sabremos qué temperatura estamos leyendo en cada momento. Otra salida muy común es los de tipo on-off. Un ejemplo puede ser pues una puerta que se puede abrir y cerrar, o una máquina que llega a un final de su carrera, pues abre o cierra un circuito, lo que llamamos un sensor on-off. Hay sensores que tienen salidas digitales, que ya te dan el dato procesado y hecho, y simplemente el sistema de destino lo que hace es leer ese dato y mostrarlo o trabajar con él. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que liberas al sistema receptor de hacer cálculos, pero a su vez necesitas un software propietario que entienda ese dato, cómo está estructurado y pueda trabajar con él. A veces los sensores con salida digital pues precisan un software muy cerrado, muy propietario, que no es fácil de integrar en otros sistemas. Estándares industriales de comunicación digital en sensores, pues hay varios. Los más comunes son el I2C o el MBus, pero ya digo que al final siempre habrá un software que va de la mano del fabricante del sensor. En cuanto a sensores inalámbricos, como hemos dicho, transmiten la información sin cables. ¿Y cuáles son los más extendidos? Pues en entorno residencial lo más extendido serán sensores que utilicen Wi-Fi o protocolos como el Zigbee, que necesitan un receptor especial que a su vez tendremos que conectar a nuestra Wi-Fi o a nuestro router de casa, ¿vale? O a de la oficina. En entorno industrial lo más común hoy en día es el LoRaWAN, o el más moderno y más seguro, LoRaWi. ¿Qué otras cosas podemos contar de los sensores? Pues lo primero de todo, que un sensor, cuando se trata de procesos industriales, deberíamos calibrarlo. ¿Qué es calibrar un sensor? Pues saber cómo de bien o cómo de mal mide. ¿Cuándo hay que calibrarlo? Pues lo ideal en un proceso industrial es como mínimo una vez al año. Esto, sobre todo si son procesos industriales sujetos a auditoría, es obligatorio. Y hay laboratorios especializados en calibración de sensores. ¿Qué se necesita? Pues necesitamos tener un sensor que sea susceptible de calibrar, que es la inmensa mayoría de hoy en día, conocer cómo funciona, y su objetivo es conocer pues, la fiabilidad de nuestra medición. Si no sabemos cómo de bien o de mal medimos, no podemos controlar el proceso. Por último, los sensores pues no siempre nos dan información todo lo fiable que quisiéramos. A veces hacen lo que se llama una maniobra loco Iván.
¿Esto qué significa? Pues que dan un dato absurdo en un determinado momento. Esto ocurre pues, por un fallo del sensor o unas condiciones ambientales o del sistema que estemos controlando que varían de una forma inesperada y el sensor da un dato que realmente no tiene sentido. Un ejemplo sería, pues estamos midiendo un proceso que su temperatura suele andar entre 0 y 100 grados, que de repente nos dijera que está a 1200. Bueno, no tiene ningún sentido, es un dato que tienes que descartar. Esto se puede evitar pues utilizando algoritmos de corrección por software o haciendo medias de los últimos datos para eliminar esas anomalías estadísticas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima formación.